Hola, curiosas y curiosos de la historia. Esto de la corrupción debe ser algo innato a la condición humana, porque si no, no me explico que a lo largo de toda la historia y en cualquier lugar del mundo encontramos múltiples oportunidades de negocio para los seguidores del dicho "no te pido que me des, solo ponme donde haya". Aquí en España, para perseguir este tipo de delitos y atajar esta lacra social, en el año 1995 se creó la Fiscalía Anticorrupción, que visto lo visto tampoco sirvió de mucho, pero bueno, eso es otro tema. Pero en Esparta, la capital de Laconia y una de las polis griegas más importantes de la antigüedad, junto con Atenas, Tebas y Corinto, el legislador que intentó acabar con la corrupción fue Licurgo de Esparta. Y de este personaje interesantísimo os hablaré hoy. Ya ves que como siempre te traigo un vídeo muy interesante y curioso. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Antes de hablar de la corrupción en Esparta, vamos a hablar un poquito de este pueblo. Un pueblo que estaba ubicado en el fértil valle del río Eurotas, en Laconia, también llamada Lacedemonia, que estaba justo en el sureste del Peloponeso, en la que hoy es la península balcánica. El área se estableció por primera vez en el periodo neolítico y se desarrolló un importante asentamiento en la Edad del Bronce. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere que la propia Esparta fue un nuevo asentamiento creado a partir del siglo X a.C., hace unos 3000 años. Esparta fue una de las ciudades griegas más importantes durante los periodos arcaico y clásico, y fue, sobre todo, muy famosa por su destreza militar. Piensa curioso que los hoplitas espartanos profesionales eran unos guerreros muy bien entrenados. Estos, con sus distintivos mantos rojos, sus cabellos largos y sus lanzas y escudos, eran muy temidos por otros pueblos. Y hablando de escudos, como curiosidad decirte que cuando un espartano salía a la guerra, se le solía decir "vuelve a casa con el escudo o sobre él". Así se las gastaban. Y es que fueron probablemente los mejores y más temidos luchadores de la antigua Grecia, luchando con distinción en batallas clave como las Termópilas y Plataea, a principios del siglo V a.C. Y es que la ciudad estuvo en constante rivalidad con las otras grandes ciudades griegas, como podían ser Atenas o Corinto, y por eso se involucraron en dos conflictos prolongados y también muy dañinos, como fueron las guerras del Peloponeso, de mediados a finales del siglo V a.C., y las guerras de Corinto, a principios del siglo IV a.C. Y es que para un hombre espartano, la propia vida fue casi, o sin el casi, una guerra constante. Y justamente ese, era realmente el problema de los espartanos. Cómo convertir a toda su población en una máquina de matar sincronizada. Y aquí vamos a introducir ya a nuestro hombre, a Licurgo de Esparta, que siendo difícil, muy difícil colocarlo en el tiempo, sí que fue citado por historiadores como Heródoto, Jenofonte o Plutarco. Y de este último nos vamos a servir, en concreto de su obra Vidas Paralelas, para saber qué reformas implantó en la sociedad espartana. Pero ojo, que habría que precisar, antes de continuar, que la vida de este personaje navega a caballo entre la historia y la leyenda, algo por cierto muy frecuente entre los personajes relevantes de la antigüedad. Así, según la leyenda, el problema de cómo ordenar la sociedad espartana vino de su figura. Licurgo era un líder, pero pese a no ser el rey real, se le atribuye a él el desarrollo de un sistema de entrenamiento llamado la agogé, o también llamado educación espartana. La agogé fue, junto al radical rechazo del individualismo y la militarización de toda la vida privada y colectiva, el rasgo más característico y definitorio de la sociedad de Laconia. Pues bien, la agogé era muchas cosas. En primer lugar, era una serie de pruebas que eliminaba a los débiles y cobardes de toda la población espartana. En segundo lugar, era un sistema de educación que tomaría a los fuertes y los haría más fuertes
y tomaría a los valientes y los haría más valientes. Y finalmente la Gojé era una sociedad que forjaría a estos poderosos individuos en una sola unidad mortal. Como os decía antes, el radical rechazo al individualismo. Y así, a través de la eugenesia, la educación y el entrenamiento, Licurgo buscó hacer de los espartanos los mejores guerreros. Pero aquí no acaba la cosa, y es que Licurgo también quiso cortar de raíz la corrupción dentro de la sociedad espartana. Y además verás que lo hizo de una forma muy personal, ya que él fue el legislador que intentó acabar con todo aquello, además de acabar también con la ostentación y las desigualdades sociales. Ya ves que Licurgo valía para todo. Y es que al tío también se le atribuye la paternidad de la Gran Retra, la Constitución de Esparta, la ley fundamental que regía a los espartanos y por tanto del espíritu y los ideales de la Esparta que ha llegado hasta nosotros. Pues bien, si corrupción es sinónimo de enriquecimiento ilícito, Licurgo intentó atajarla yendo directamente a la raíz del problema, el dinero. Así suprimió todas las monedas antiguas de oro y plata y ordenó acuñar nuevas monedas de hierro, asignándoles un valor tan escaso que los espartanos tuvieron que cambiar los monederos por carretas tiradas por caballos. Vamos, inflación por un tubo. Y ahora os relataré un trozo del texto de Plutarco. En él dice lo siguiente: y con sola esta mudanza se libertó la Cedemonia de muchas especies de crímenes, porque ¿quién había de hurtar o dar en soborno o trampear o quitar de las manos una cosa que ni podía ocultarse, ni excitaba la codicia, ni se podía obtener beneficio haciéndolo pedazos? Por cuanto una moneda de hierro, que era objeto de burla, no tenía ningún atractivo para los demás griegos ni estimación alguna. Así, ni se podían comprar con ella objetos extranjeros de ningún precio, ni entraba en los puertos naves de comercio, ni se acercaba a la Laconia o sofista palabrero, o saludador o embelacador, u hombre de mal tráfico con mujeres o artífice de oro y plata, no habiendo dinero. De esta manera, privado el lujo de su incentivo o pábulo, por sí mismo se desvaneció, y a los que tenían más que los otros de nada les servía, no habiendo camino por donde se mostrase su abundancia, que tenía que estar encerrada y ociosa. Y para darles la puntilla a los ricachones ociosos, cuya única preocupación era degustar los excelentes manjares que solo ellos podían permitirse, obligó a que todos comiesen la misma comida en la misma cantidad y que lo hiciesen en comedores comunales. Y así también lo explicaba Plutarco. Queriendo perseguir todavía más el lujo y extirpar el ansia por la riqueza, legisló sobre los banquetes, haciendo que todos se reuniesen a comer juntos los manjares y guisos señalados, y nada comiesen en casa ni tuviesen paños y mesas de gran precio, o pendiesen de cortantes y cocineros, engordando en tinieblas como los animales insaciables, y echando a perder con la costumbre los cuerpos incitados a inmoderados deseos y a la hartura, con necesidad de sueños largos, de baños calientes, de mucho reposo y de estar como en continua enfermedad. Así, sus reformas se podían resumir en 3 principios: una buena educación, el menosprecio de la riqueza y el amor a la patria. Y aunque más cerca de la leyenda que de la realidad, su final también es digno de mención, pues antes de abandonar su patria, ya que tenía que emprender un viaje, hizo jurar a los espartanos que aceptarían las leyes hasta su regreso. Y una vez conseguido dicho juramento, se marchó y nunca más regresó. Se cuenta que se quitó la vida para que el acatamiento de las leyes por parte de los espartanos fuese perpetua. Ojito al tío, ¿eh? Y hasta aquí la vida de Licurgo de Esparta. No está mal, ¿no? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? Puedes dejar tu opinión en los comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí. Es brutal. Si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos 2 botones es para que me podáis seguir en mis otros 2 canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.